Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Demet Özdemir y Can Yaman, la pareja que ha fascinado a millones con su amor apasionado, se enfrentan ahora a un momento de tensión que podría cambiarlo todo. Demet sospechó de la frialdad de Can y revisó su teléfono. ¿Qué encontró? Quédate y entérate de todo. Todo empezó hace apenas unos días, cuando Demet Özdemir notó que Can Yaman había cambiado. Ya no respondía con la misma calidez de antes, parecía distante y sus mensajes eran cada vez más fríos. Sentí que estaba perdiendo a la persona que amo, confesó Demet entre lágrimas a su círculo cercano. Esta situación la llevó a tomar una decisión que jamás creyó posible, revisar el teléfono de Can en busca de respuestas. La noche en cuestión, Demet regresó a casa después de una intensa jornada de rodaje. Can estaba en la sala, abstraído mirando su móvil, casi ajeno a su presencia. Demet, intentando sonar natural, preguntó, «Can, ¿todo bien?» Él apenas levantó la vista y asintió con un gesto seco. Esa indiferencia hirió a Demet como un cuchillo, y cuando Can se fue a duchar, ella no soportó más la incertidumbre. No quería convertirme en una mujer desconfiada, pero me sentía ignorada, reconoció Demet en una charla privada con una amiga. Temblando, tomó el teléfono de Can y comenzó a revisar sus mensajes. Lo que vio la dejó helada, conversaciones con una mujer desconocida, mensajes llenos de complicidad y emojis de corazones. No podía creer lo que estaba leyendo, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, relató Demet. En esos mensajes, Can parecía ser un hombre totalmente distinto, bromista, dulce, atento, todo lo que ya no estaba haciendo con ella. Demet decidió enfrentarlo esa misma noche. Cuando Can salió del baño, se encontró con una Demet desencajada, el teléfono en la mano y la mirada rota. ¿Quién es esta mujer, Can?, le preguntó con la voz temblorosa pero firme. Can, sorprendido, intentó arrebatarle el teléfono, pero Demet no lo permitió. «Necesito la verdad, ahora», exigió. Can trató de justificar la situación diciendo que era solo una amiga, alguien con quien compartía proyectos profesionales. «No es lo que piensas, Demet, te lo juro», intentó explicar. Pero Demet no estaba dispuesta a escuchar excusas. ¿Proyectos? ¿Y los corazones? ¿Las palabras dulces? También son parte del trabajo, replicó con una mezcla de rabia y dolor. La discusión subió de tono. Can, sintiéndose acorralado, perdió la paciencia, «Basta ya. Siempre dudas de mí, no soporto más esta desconfianza». Pero Demet no se dejó intimidar. «No dudo de ti sin razón, Can. Dudo porque ya no eres el hombre que conocí», le reprochó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Esa noche terminó con Can saliendo de la casa, dejando atrás a una Demet destrozada. Sus amigas se volcaron con ella al día siguiente para darle apoyo. Una de ellas comentó, «Demet, él no merece tus lágrimas. Tú vales mucho más». Demet, aunque hundida, trató de mantenerse fuerte. «Tal vez es el momento de priorizarme a mí misma», dijo con un hilo de voz, intentando convencerse de sus propias palabras. Los rumores sobre la crisis no tardaron en propagarse. Los fans de la pareja quedaron conmocionados y se preguntaban si esta historia de amor había llegado a su fin. Mientras tanto, los medios se hicieron eco de la noticia, especulando sobre la identidad de la misteriosa mujer que aparece en los mensajes de Can. ¿Podría tratarse de una simple amistad o realmente hay algo más? La presión mediática no hizo más que empeorar la situación. Demet decidió alejarse unos días de las redes sociales para aclarar su mente. Sin embargo, su entorno asegura que no descarta una ruptura definitiva. A veces el amor no es suficiente cuando la confianza se rompe, reflexionó Demet ante una de sus amigas de mayor confianza. Por otro lado, Can intentó contactarla varias veces para explicarle su versión de los hechos. Le envió mensajes como, «Demet, por favor, contesta, necesito hablar contigo». Pero ella decidió no responderle,
al menos por ahora. No quiero escuchar excusas, necesito claridad, comentó Demet, mostrando que no está dispuesta a tolerar medias verdades. Mientras tanto, la supuesta tercera persona implicada en esta historia apareció en redes con una publicación bastante ambigua. Sin nombrar a Khan, escribió: a veces la gente no entiende una verdadera amistad. Esto encendió aún más las especulaciones y generó un aluvión de comentarios entre los seguidores de Demet y Khan. Los fanáticos de la actriz están claramente del lado de Demet. En foros y redes sociales se multiplican los mensajes de apoyo: Demet, eres una mujer increíble, no permitas que te hagan daño o mereces a alguien que te valore de verdad. Estas muestras de cariño la ayudan a sobrellevar el difícil momento, aunque la herida sigue abierta. La pregunta que todos se hacen ahora es si Khan podrá recuperar la confianza de Demet. ¿Habrá un perdón posible después de descubrir esos mensajes? Demet, aunque rota por dentro, dejó una puerta entreabierta: si realmente me ama, tendrá que demostrarlo con hechos, no con palabras. Estas declaraciones dejaron en shock a muchos de sus seguidores, que esperaban una ruptura definitiva. Según personas cercanas a la pareja, Demet no descarta una última conversación con Khan para aclarar todo, pero bajo una condición: la sinceridad absoluta. No quiero vivir con mentiras, sentenció de forma categórica. Khan, por su parte, parece dispuesto a todo para recuperar a la mujer que ama. No puedo imaginar mi vida sin ti, Demet, llegó a escribirle en uno de sus últimos mensajes. Sin embargo, Demet ya no es la misma de antes. Esta experiencia la marcó profundamente, y aunque el amor sigue presente, también está su amor propio. No quiero volver a sentirme insegura en una relación, afirmó con convicción. Muchas de sus seguidoras aplaudieron esta valentía y la tomaron como ejemplo de fortaleza femenina. Por ahora, la relación queda en un punto de incertidumbre. Khan busca la forma de enmendar su error, mientras Demet prioriza sanar su corazón. La historia sigue abierta, y todos los ojos están puestos en el próximo movimiento de la pareja. ¿Qué pasará? ¿Habrá reconciliación o cada uno tomará su camino? Sin duda, la tensión entre ellos es tan fuerte que cualquier paso podría significar el final o un nuevo comienzo. Amigas y seguidoras, no olviden suscribirse a mi canal y dejar en los comentarios qué opinan de esta situación. ¿Ustedes perdonarían a Khan en el lugar de Demet? Su opinión es muy importante para mí y para toda la comunidad. Nos vemos en el próximo video con más noticias impactantes del mundo de los famosos. Cuídense mucho.